Mi presentación es evaluación de la resistencia del tratamiento del Helicobacter pylori. La agenda que vamos a realizar, un poco de epidemiología, las recomendaciones del tratamiento según la resistencia y el perfil de la resistencia a los antibióticos y como último la conclusión. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, bueno, se cree que la mitad de la población mundial está infectada por la bacteria del Helicobacter pylori. Existe una amplia variación en la prevalencia de la infección entre países y por eso se hace mucho énfasis en que se deben hacer estudios para poder realizar la prevalencia en la resistencia en cada uno de estos continentes, países y sus subregiones. Es así que en la directriz en la Organización Mundial de la Salud pone muy hincapié en que el estómago ha sido la sexta causa de cáncer y de ahí que se ha declarado que sí es muy importante realizar la erradicación del Helicobacter pylori. Dentro de ellos se han realizado algunos principios claves sobre la elección del tratamiento de erradicar el Helicobacter pylori y hace mucho énfasis en realmente dar mucho hincapié en la resistencia de los antibióticos. Se dice que la resistencia primaria a la claritromicina, al metronidazol y a la levofloxacina varía mucho en las regiones. De ahí que hace hincapié en poder hacer muchos más estudios para determinar aquello. En muchos países se ha descrito que el aumento de la resistencia primaria a la claritromicina en el transcurso de relativamente en pocos años ha aumentado, ya que eso ha proponderado a que la resistencia se debe dar mucho hincapié a tener los trabajos realizados y poder tener una amplia variación. De ahí de que la Organización Mundial de Gastroenterología, el 2021, ha realizado un mapeo en el cual se ve que en los diferentes tipos de continentes las tasas de prevalencia en la resistencia de estos tipos de antibióticos utilizados para la terapia de erradicación del Helicobacter pylori varía. Obviamente varía mucho en lo que, perdón, en los diferentes continentes, como es América, Europa, donde realmente la variación en la resistencia con claritromicina hace mucho hincapié. Este es un trabajo de investigación de la revista peruana, donde ellos han publicado que el rendimiento del diagnóstico del cultivo y susceptibilidad para el Helicobacter pylori en pacientes peruanos ha tenido mucho hincapié, sobre todo en que ellos creen que el incremento de la resistencia a los antimicrobiánicos, como es a conocimiento, es un problema de salud global. Y este va a limitar la utilidad del tratamiento por pérdida de la eficacia como consecuencia a dosis inadecuadas, como ha comentado el doctor Otero, la falta de adherencia del tratamiento, que esto es muy importante, la alta acidez gástrica, la alta carga bacteriana y como principal factor la aparición de cepas resistentes de los antibióticos. Además, en esta descripción de varios artículos realizados, eh, hace mucho hincapié que la resistencia a los antibióticos ocurre por la capacidad de los microorganismos para adaptarse de manera natural a los medios hostiles. Esta puede ser intrínseca por la ausencia del sitio de unión del fármaco, ya vamos a hablar un poco después de cada uno de estos antibióticos, puede ser adquirida por cambios genéticos y este Helicobacter pylori es capaz de lograr una diversidad genética por mutaciones y recombinaciones homólogas. La aparición de la resistencia también se asocia con el uso indiscriminado de antibióticos, la falta de adherencia al tratamiento, pongo muy en pie eso, como consecuencia sobre todo de los efectos adversos que podría realizar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son, qué es lo que pasa con los antibióticos para que se pueda crear la resistencia. Sabemos que la amoxicilina es una penicilina semisintética perteneciente a la familia de los betalactámicos. Es como primera elección al tratamiento del Helicobacter pylori por su alta sensibilidad hacia el megranismo. Este inhibidor es un inhibidor de la síntesis de peptidoglucano, ya que bloquea los transportadores denominados proteínas de unión de penicilina, abreviados PBB. La bacteria adquiere resistencia por mutaciones en el mismo gen, puede provocar mutaciones por la producción de beta-lactamasas y prevenciones de bombas de flujo. Se cree que estos dos últimos van a ser la pauta más importante para la resistencia de la amoxicilina.
En una revisión del mismo artículo, en el 2014, Camargo y colaboradores recopilaron diferentes estudios de la resistencia del Helicobacter pylori a los antibióticos en Latinoamérica y se evidenció que en Colombia aproximadamente la resistencia era de un 7%, en el Brasil un 15%, y obviamente en este último país evidenciaron la tasa más alta. Entre tanto, el 2007, Gómez y colaboradores desarrollaron un estudio en una encuesta de 648 médicos, de los cuales 68 eran médicos generales, 19 eran médicos internistas, 13 gastroenterólogos en 9 ciudades de Colombia, donde ellos evidenciaron que el antibiótico más utilizado era la amoxicilina en un 73%. Hablando un poco de lo que es el metronidazol, esta tiene una acción bactericida del metronidazol y que depende mucho por la reducción enzimática. En el caso de la bacteria del Helicobacter pylori, lo que provoca realmente la resistencia es que no presenta la enzima superóxido dismutasa. La disminución del metronidazol efectuada por la NAT, además por la nitroreductasa, la NAT, la H-flevina y la oxidorreductasa. Se cree que los mecanismos de resistencia adquirida por la bacteria apuntan principalmente a mutaciones. Las mutaciones del gen RDXA, que codifica las enzimas, y algunos autores confirman prácticamente mutaciones puntuales, sobre todo de este gen RXA, que obviamente pueden ser las causas. Es así que en la misma bibliografía sacada del PubMed, evidenciaron que en Latinoamérica la resistencia del metronidazol reporta aproximadamente más del 30%. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo en el Perú, aproximadamente es un 66% y en Colombia un 83%. Si se dan cuenta, realmente varía mucho de poblaciones. Si bien estamos casi cerca a lo que es el Perú y bueno, básicamente estamos casi apoyados a lo que es la literatura, hay varias variaciones, como les voy a ir comentando posteriormente. La claritromicina es un macrólido con actividad bacteriostática y bactericida. Inhibe la síntesis proteica al unirse al componente 23S de la subunidad ribosomal 50. Estas provocan cierto tipo de mutaciones. Las mutaciones más frecuentes en este gen se localizan en las posiciones 21-42 de una transición de adenina por guanina. Existen otras mutaciones, pero las mutaciones más puntuales es en la mutación 21-43 en la transposición de cierto tipo de arginina policina. También se ha recopilado de la misma publicación donde las tasas de resistencia en Latinoamérica para este tipo de antibióticos aproximadamente es el 13% en México y un 14% en Argentina. En Colombia, en un estudio del 2009 realizado en el eje cafetalero, ha registrado una baja resistencia a la claritromicina. Eso es lo que llamaba la atención, aproximadamente un 2.2 por 3%, probablemente porque estos antibióticos estaban siendo utilizados en enfermedades respiratorias en la infancia, lo que explicaría la diferencia de porcentajes con otras subregiones en Colombia. Por otro lado, la resistencia genotípica encontrado en la revisión se ha pues posicionado que el gen 2143 es la posición más importante. La levofloxacina es un antibiótico muy utilizado, es una fluoroquinolona empleada en algunos casos como terapia de rescate, ejerce su opción al unirse a la subunidad A de la cadena girasa y evita la formación de tetrámeros en dos subunidades A y dos de B. Se cree que las mutaciones puntuales ocurren en la región determinante de la resistencia a las quinolonas del gen GRA, la cual previene a la unión del antibiótico a la girasa y probablemente este es el sitio de unión en el cual provoca la resistencia. Misma publicación que en Colombia existen bastantes estudios de seguimiento realizados en Bogotá, en la cual se evaluó que la resistencia a la levofloxacina proveniente de biopsias en pacientes sometidos a endoscopía en el desde el 2009 al 2014, pues las tasas de resistencia fueron de 11.8, mientras que el 2014 o sea, aumentó bastante, aproximadamente casi hasta 10 veces el valor normal. Las tetraciclinas que también utilizamos son empleadas como regímenes cuádruples para la elección y la erradicación del Helicobacter pylori. Estas
como sabemos, tiene un efecto bactericida al unirse en la forma reversible a la subunidad ribosomal 30S, inhiben la síntesis de proteínas. Se cree que las mutaciones más importantes son del gen HEP-RMA en la subunidad 16. Bueno, son las mutaciones muy importantes que pues probablemente provocan. En la misma publicación se evidenció que esta resistencia en Latinoamérica pues ha reportado bajos valores de resistencia, oscilan entre un 6 y un 14%, y en Colombia las tasas de resistencia pues han sido bastante elevadas. La furasolidona, no lo tenemos en el país, pero sí ya se ha creado resistencia, a pesar de que no existen bastantes publicaciones, pero se cree que aproximadamente en países como el Brasil, la resistencia aproximadamente es del 3%. Mismas publicaciones pues han corroborado que existe cierto tipo de resistencia con el gen PRD. Bueno, para no cansarlos con la magnífica exposición del doctor Otero, este es un trabajo de investigación que se realizó en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Esto fue realizado por una microbióloga que estaba realizando su trabajo de investigación para optar al cargo de un magíster en microbiología, donde ella evidenció, bueno, y aisló a 79 pacientes para evidenciar la resistencia a la terapia clásica que podemos realizar para erradicar el Helicobacter pylori, donde sí llamó la atención que las tasas de resistencia a diferentes tipos de antibióticos eran bastante elevadas. Es así que la resistencia a la a la amoxicilina aproximadamente costaba como un 17%. O sea, es más o menos similar a las tasas de resistencia que obtuvimos en países como en Colombia, en Perú. Es así que llegamos a las conclusiones donde realmente se debería partir de epidemiologías y de trabajos de investigación propios de cada ciudad, de cada país, para que nosotros podamos optar a tratamientos óptimos para nuestra población. Y quiero dar las gracias al doctor Otero porque nos ha dado una magnífica exposición, pero aún así ha considerado al Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés para poder hacer un trabajo piloto para este tipo de tratamientos. Muchas gracias.